Segundo bloque de Universidad Noticias, primera edición. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta a partir del 1 de septiembre. Recuerden que también estamos en la grilla de Supercanal en el canal 29. Vamos a destinar este segundo bloque a hablar de economía. Ya está Pablo Salvador de la Fundación Ideal con nosotros para hablar del consumo en este segundo semestre. Pero antes vamos a hablar de los precios cuidados, porque el Ejecutivo Nacional anunció que va a prorrogar justamente este sistema de precios cuidados hasta el 6 de enero, es lo que ha manifestado el Ejecutivo Nacional. Tendrá un aumento promedio, según también lo que manifestaba la información, del 1.78% en los artículos que lo integran y sumó 151 nuevos productos al listado. La actualización incluye 476 productos de la canasta básica disponibles en 2.250 supermercados de todo el país. La Secretaría de Comercio informó que se podrá consultar a partir del jueves en la página www.precioscuidados.gov.ar. Y aquí es importante detenerse. ¿Por qué? Porque muchos plantean que de alguna u otra manera sirven o no sirven este sistema de precios cuidados en la provincia de Mendoza. ¿Lo respetan los supermercados o no? Usted tiene la posibilidad justamente a través de esta página www.precioscuidados.gov.ar de observar el listado de precios de los productos que el gobierno incluye justamente dentro de esta lista de precios cuidados. También recordemos que el nuevo listado de precios indicó el gobierno que incluye más lácteos, como por ejemplo queso por salud, queso cremoso, mantecoso, leche en polvo, más presentaciones de yogures y también de dulce de leche, productos de almacén enfocados en la canasta básica, como conservas de tomate, jardinería, más presentaciones de fideos, galletas dulces y también de pañales. El subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, señaló que es importante destacar que el 65% de los proveedores que participan de este programa son pymes, pequeñas y medianas empresas, lo cual les brinda mayor visibilidad y a la vez le permite a los consumidores contar con una mayor variedad de productos en góndola. Según trascendió, esta será una de las últimas prórrogas, atención con esto, ya que el gobierno podría reducir su aplicación si se logra controlar la inflación durante el año próximo y podría ser desmantelado totalmente desde el 2019. Si el gobierno logra entonces llegar a los números de inflación que ellos especulan, no habría más precios cuidados según lo que anticiparon. Ahora sí le damos la bienvenida, ya está con nosotros Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas del ámbito económico para dialogar. Antes de meternos en el consumo y cómo ha mejorado o no en este segundo semestre, te pregunto justamente por esto que estaba planteando anteriormente. Precios cuidados, ¿cómo funcionó en la provincia de Mendoza? ¿Cuál es la expectativa que se tiene para el año que viene? Mira, como vos bien mencionaste, el gobierno tiene planificado sacarlo, del mercado el tema de los precios cuidados, justamente si controla la inflación, porque ¿qué es lo que hace el precios cuidados? Es asegurar como una canasta mínima de algunos o ciertos productos para que la gente pueda conseguirlos a ese precio, ¿no? Y no más caros. Por lo tanto, esto lo que hace es proteger el consumo de algunos sectores de la población. Pero en este caso yo creo que es mucho más efectivo bajar la inflación que este tipo de programas, porque este tipo de programas, vos bien lo decías, solo incluye unos 450, 470 productos. Exactamente. En cambio, si el gobierno logra controlar la inflación, eso va a ser para todos los productos y servicios. Por lo tanto, es mucho más efectivo bajar la inflación que un tipo de programas así de este estilo. Claro, y además la denuncia o la crítica recurrente de los consumidores, ¿cuál ha sido? ¿Quién regula o quién cuida justamente que las grandes cadenas de supermercados apliquen los precios cuidados, ¿no? Es decir, muchos no van y observan en www. No lo hacen y las cadenas de supermercados por ahí no respetan esta situación. Exactamente, es un poco engorroso porque ¿quién de nosotros antes de ir al supermercado o al almacén a comprar entra en internet para ver cuál es el precio que tiene que tener el producto? Lo anoto, imprimo los precios, voy comparando. La gente eso generalmente no lo hace y es difícil que lo haga, por eso es mucho más efectivo bajar la inflación y eso nos va a beneficiar a todos, ¿no? Hablemos del comercio, ahora sí, para este segundo semestre. Mira, el comercio de Mendoza, según los datos que tenemos desde la Fundación Ideal,
es que en el segundo trimestre de 2017, comparado con el segundo trimestre de 2016, el comercio creció en Mendoza y creció 7,7%. El dato positivo no es solamente que creció, sino que venía de 6 trimestres consecutivos de caída. Y este trimestre es el primero con datos positivos, es decir, el comercio de Mendoza ha vuelto a crecer y dentro de este grupo, digamos, eso es lo que estamos viendo justamente ahí. 3,7 es el crecimiento interanual, es decir, entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo de este. También creció el consumo del comercio si comparamos el primer trimestre de este año con el segundo trimestre de este año. Y también creció si comparamos el primer semestre del año pasado contra el primer semestre de este año. Por lo tanto, estamos diciendo que hay un crecimiento fuerte del comercio en Mendoza. Bien, ayer la Federación Económica de Mendoza arrojaba un informe, decía que el comercio minorista en la provincia de Mendoza mejoró, pero todavía los números están en rojo, es decir, están por debajo del promedio que se tiene en cuenta, que se analiza, que es justamente el del mismo semestre del año pasado. Sí, el comercio minorista es uno de los componentes de este sector comercio. Nosotros en Fundación Ideal no tomamos en cuenta este indicador porque usamos solamente fuentes oficiales, por eso no lo medimos. Pero dentro del índice que nosotros tenemos para medir el comercio, un índice parecido al de la FEM, es el de las ventas de supermercados. Y de los 5 o 6 componentes que nosotros, digamos, monitoreamos para ver cómo ha evolucionado el comercio, justamente las ventas en supermercados es el único que todavía sigue en terreno negativo. Es decir, si yo comparo qué pasó entre el segundo trimestre del 2016 y el segundo de este año, las ventas en supermercados cayeron 2%. El resto de los componentes, ventas de autos nuevos, ventas de autos usados, combustibles, etcétera, ha subido ya. Bien, ¿cómo se comportaron los distintos rubros en la provincia? Mira, el más preocupante, como te digo, es el tema del comercio, el de supermercados, porque todavía sigue mostrando números negativos con respecto al año pasado, y esto es justamente porque hubo un cambio de patrón o de comportamiento en el consumidor, es decir, la gente ya no se desplaza tanto a hacer sus compras en los supermercados, sino que ahora se desplaza o se traslada a los mayoristas y a los almacenes de proximidad, que son los almacenes básicamente que están en el barrio de cada uno, que muchas veces tienen mejores precios. Por eso si nosotros vemos justamente en la descomposición de este índice, el único que vemos que está para abajo es el de supermercados, que todavía no termina de recuperarse. Claro. Aunque algunas grandes cadenas de supermercados han comenzado a mostrar números ya positivos a partir de junio, julio y sobre todo agosto, como que la gente estaría volviendo a hacer sus compras a los supermercados. Bien, cambiemos de tema, Pablo. Se viene una reforma laboral que se está tratando en el ámbito nacional, en el Congreso. ¿Esto qué significa? ¿Cómo va a impactar? Sí, mira, se está hablando mucho de la reforma laboral y la verdad que todavía no se conoce mucho detalle al respecto y esto está generando incertidumbre. ¿Y por qué genera incertidumbre? Porque por un lado el ministro de Trabajo, Triaca, dijo que no va a ser un espejo de la reforma que se produjo en Brasil el mes pasado. Y por otra parte el ministro Cabrera dijo que no hay en agenda una reforma laboral. Entonces hay una cierta contradicción y esto preocupa. Pero lo que no hay duda es que va a haber una reforma laboral. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque la estructura que tiene el mercado laboral argentino no es atractivo. No es atractiva para las inversiones, tiene muchos costos. Muchas veces hemos hablado en este programa que los costos no salariales, es decir, los impuestos en el mercado de trabajo en Argentina son un 40%. Es decir, entre los impuestos que paga el trabajador y el empleador, 40%. Si vamos a Chile, este impuesto es del 23%. Si vamos al promedio de la región de los países de América Latina, estamos en un 25, un 26%. Por lo tanto, tenemos impuestos muy altos y esto desincentiva las inversiones y la contratación de empleo. No solamente esto, sino que además muchos de los países de la región ya han implementado una reforma laboral o están trabajando en ella. Chile la implementó el año pasado, Brasil la implementó en julio, Perú está trabajando en una reforma y básicamente lo que buscan estas reformas es aumentar la productividad del mercado de trabajo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de flexibilidad o flexibilización, porque esa es una palabra que tiene una connotación negativa en Argentina. Entonces hay que ser muy cautos cuando se habla de reforma y por eso sería interesante, digamos, que conociéramos un poco más en detalle en qué dirección va a ir esta reforma. Pero sin duda tenemos mucha incertidumbre, digamos. Exactamente. Para calmar esa ansiedad deberíamos ver algunos puntos centrales, porque en definitiva lo que hay que buscar es buscar acuerdos, digamos, sectoriales, así como por ejemplo en los sectores productivos hay acuerdos con Vaca Muerta, con las automotrices. Lo mismo debería hacerse a nivel laboral. ¿Por qué? Porque el empleo ha evolucionado mucho en los últimos años y los puestos de trabajo no son los mismos que existían hace 40, 50, 70 años. Por lo tanto hay que ir actualizando o actualizando el mercado laboral
o los contratos o los convenios a la época actual, a los tiempos que corren. Por eso es muy importante que haya reformas que tengan en cuenta la idiosincrasia de cada sector, es decir, cuáles son las particularidades de cada sector, pero es fundamental que haya un consenso entre gobierno, empresas y sindicatos para que esta reforma tenga éxito. Bien, Pablo, finalmente te pregunto, hablaste de impuestos y hace algunos días leíamos que el gobernador con su equipo técnico ya está preparando el presupuesto para el año que viene, lo tiene que presentar ahora el 30 de este mes y se habla de bajar impuestos, por ejemplo, ingresos brutos. ¿Qué te parece? Sí, me parece una muy buena idea. Hay que ver hasta dónde tiene margen el gobierno provincial para bajar impuestos. Recordemos que tanto en la provincia como en la nación el peso del Estado es muy grande, el gasto público es muy alto y para poder bajar impuestos hace falta bajar un poco el gasto público, ¿no? Pero bueno, el gobierno provincial bajó el impuesto a los ingresos brutos para algunas actividades en el año 2016 y sería muy importante bajarlo también a partir del año próximo para otras actividades, porque recordemos que la presión tributaria que hay en Argentina hoy es elevadísima. Hoy en Argentina entre el 34 y el 38% del PBI son impuestos. Estamos a la altura de un país europeo desarrollado. Por lo tanto, es muy importante trabajar. Con todas las diferencias que hay, ¿no? Exactamente, ¿no? Considerando, digamos, la deficiencia que tenemos en servicios públicos, etcétera. Claro. Y sobre todo para las pymes. Es muy difícil para una pyme sobrevivir con tantos impuestos. Y no olvidemos que las pymes son el motor del empleo. En Mendoza y en Argentina, las pymes emplean entre el 70 y el 90% del empleo privado e informal. Es decir, si tenemos en cuenta empleo formal y en negro, más del 70% del empleo lo generan las pymes. Por lo tanto, una forma de beneficiarlas es reduciéndole los impuestos. Bien, Pablo, muchas gracias. Vas a estar con nosotros a partir desde hoy, todos los jueves, ¿no? Así no más es. los miércoles. Vamos a estar los jueves aquí en el canal. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Igualmente, hasta luego. Vamos a seguir compartiendo la información con ustedes. Vamos a hablar del Papa Francisco porque ya está en Colombia, 5 días. Va a estar allí en una visita en busca de la paz, justamente en el país colombiano. Compartimos el informe de la agencia internacional AFP. El Papa Francisco pidió el miércoles a los colombianos no dejarse robar la esperanza a su llegada al país que busca superar el último conflicto armado de América. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. El pontífice fue uno de los mayores promotores del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla FARC, que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. El presidente Juan Manuel Santos recibió a Francisco. Luego el Papa fue saludado por miles de personas en las calles de Bogotá. Es una inyección, pero grandísima. Y es lo que nosotros necesitamos, una alegría de estas para dispersar todas estas amarguras que hemos tenido. El jueves, Francisco oficiará en Bogotá la primera de las 4 misas en Colombia y se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela durante un encuentro con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cientos de venezolanos que han dejado su país por la crisis política y económica son esperados en la ceremonia. Está mediando para lograr conseguir una solución pacífica a los problemas que atraviesa el país. El Papa argentino emprendió su 20º viaje internacional y 5º a Latinoamérica. La visita de 5 días incluye a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Momento de hacer un corte, hay más información todavía para compartir con ustedes. Ya venimos.